no avanzamos. Ya, A listo. ver, lo primero que nosotros tenemos que saber es que, ya, ¿está grabando? Sí, estoy grabando. Estoy grabando. Ya, perfecto. Ya. Entonces, bueno, darles la bienvenida, por fin, ojalá, crucemos los dedos. Entonces, tenemos acá ciertas cuestiones previas que corresponden a ciertas notaciones que nosotros vamos a ocupar. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que llamar un ángulo, siempre lo llamamos, eh, si pueden los que están en WhatsApp, manden, no manden WhatsApp, por favor. Ya. Entonces, como iba diciendo, cada vértice tiene su ángulo, ¿cierto? En este caso, el vértice A va a tener el ángulo alfa que le corresponde, el B va a tener el ángulo beta y C el ángulo alfa, o sea, perdón, gamma, ¿ya? Eh, Puede seguir. Ya, entonces aquí partimos con el teorema del seno, ángulo ABC cualquiera, se va a cumplir que A sobre el seno de alfa es igual a B sobre el seno de beta y C sobre el seno de gamma. Y eso tiene una constante D, una constante proporcionalidad, ¿cierto? Que más adelante van a ver que es el diámetro de la circunferencia circunscrita, pero más adelante lo van a ver. En otras palabras, dicho de una manera más coloquial, la longitud de un lado cualquiera de un triángulo es proporcional al seno del ángulo opuesto. Ya, entonces, ¿alguna duda con esto? Por mi parte, no. Yo tampoco. No tengo una duda sobre esto, pero ¿hay algún tip para saber No, que... parece que no. Por favor, dile. ¿Sigo? Parece que la Sabrina quería decir algo. Es que no me escucha Perfecto. detrás, parece. que yo intenté hablar, pero parece que no se me escucha? Yo Sí, le creo que nos escucha, solo No, escucha que desfasados. nos es escucha que desfasado. mi internet está malísimo, está malísimo. No, pero parece que a todos se le escucha que yo estoy atrasada. Sí, lo escucho lagueado. Preguntas Sí, por chat mejor, quizás si las puede leer. si pueden, Preguntas por chat. manden chat. Sí. La que iba. Oye, Hola. se me ocurrió Ah, y si el Diego tal vez habla por llamada y alguien pone su micrófono para que él mientras hable por llamada
mientras, por ejemplo, como va viendo la diapositiva del Zoom. No sé si me explico. Igual puede ser. Porque el internet es lo que le falla, pues. Entonces, por ejemplo, si habla por llamada, no sé, pues llama al Dylan, mientras él está desde el computador viendo las diapositivas para poder explicar, pues. Pero yo creo que debería ser alguien que tiene plano o minuto eliminado igual, porque No, eso sí, Al depende menos de con que los si es que minutos de llamada yo no tengo problema. yo Si es que no le tampoco tengo incomoda hacerlo problemas así. con ¿y después minutos cómo de me vaya a llamada. llamar? ¿Cómo? ¿Y después cómo me vaya a llamar? Mm, Nunca llamo. Debo tener caleta acumulado. ¿Ya lo llamo? ya, pues explícale el plan. Bien. Ya. Espera. Voy a pausar la grabación. Sí, mejor. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, Sí. Perfecto, ya, ya. Entonces, bueno, pasamos a la diapositiva 4. Que es justamente el teorema del coseno. ¿Y qué nos dice el teorema del coseno? Que también sea ABC un triángulo cualquiera. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de alfa. B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2AC coseno de beta. Y finalmente, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de gamma. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que están haciendo acá en el teorema del coseno es relacionar, ¿cierto?, uno de los lados, ¿cierto?, con los dos restantes y el ángulo opuesto a ese lado que queremos encontrar. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda, consulta, pregunta? nada por mi parte. Perfecto. Ojo que estas cosas no se van a demostrar porque ya se demostraron. Entonces, vamos a ocuparlo en las siguientes los siguientes créditos. Ya. Entonces, pasemos a la diapositiva 5 y vamos a analizar el caso del triángulo rectángulo. Porque como hemos dicho, el teorema del seno y el teorema del coseno sirven tanto para acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Entonces, vamos a ver qué pasa con el triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, el triángulo ABC, rectángulo, ¿cierto? Obviamente uno de sus ángulos interiores va a ser igual a pi medios. Entonces, vamos a suponer que este triángulo ABC es rectángulo en B. ¿Qué quiere decir eso? Que B es es el vértice, ¿cierto?, de este ángulo recto, por lo que beta es igual a pi medio. Por el teorema del seno, tenemos que A sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta, y eso es igual a C sobre seno de gamma. Pero ojo, si yo tengo que beta es igual a pi medios, entonces seno de beta es igual a seno de pi medios, y nosotros sabemos que esto es 1. Por lo que podemos escribir, en vez de seno de beta acá, en la igualdad, escribir 1, y B sobre 1 sería B, ¿cierto? Sí. Sí, ¿Lo ven de ahí? ¿Se ve? sí,
Sí, Perfecto. Ya. Entonces, fíjense que acá se nos forman dos igualdades, ¿cierto? Y en este caso sería B es igual a partido seno de alfa, y también B es igual a C sobre seno de gamma, ¿cierto? Y eso está en la diapositiva 6. Entonces acá tenemos que B es igual a A sobre seno de alfa, por lo que si nosotros multiplicamos por seno de alfa y dividimos por B, nos queda finalmente que seno de alfa es igual a A sobre B. Y lo mismo con B es igual a C dividido seno de gamma. En este caso nos queda que seno de gamma es igual a C partido B. Y si ustedes se fijan, si nosotros lo colocamos en un triángulo rectángulo, ¿cierto? Esos son justamente las razones trigonométricas, ¿cierto? Definidas en este triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Qué quieran hacer? Por mi parte, todo no. claro por mi parte. ¿Todo claro? ¿No tengan Sí, miedo? no sé si alguien más tiene alguna duda para que pregunte al tiro. No, vamos, lindo. Todo claro. Vamos bien. Ya, perfecto. Ya. Entonces, pasemos a la diapositiva 7. Ahora, ¿qué pasaría con el teorema del coseno cuando el triángulo es rectángulo? Entonces vamos a suponer lo mismo. Tenemos el triángulo ABC, rectángulo en B, y por lo tanto B es igual a pi medios. El teorema del coseno nos dice que B cuadrado, vamos a ocupar esa, B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2AC coseno de beta. Pero fíjense que coseno de beta es igual a coseno de pi medios, y coseno de pi medios es igual a 0, por lo que el 2AC coseno de beta se anula, quedando finalmente que B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado. Y esto corresponde al teorema particular de Pitágoras para el triángulo rectángulo, ¿cierto? Tomando a B como hipotenusa, ¿cierto? Y A y C como catetos. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, preguntas? Muy bien. Perfecto. Yo tengo una consulta. Ya, dime. Porque esto que vimos fue el teorema del seno, que se hace, o sea, esto que estamos viendo es un teorema del seno, y es como el teorema de Pitágoras. Pero lo que vimos delante, que eso de B dividido en seno de beta es igual a A dividido en seno de alfa, igual se llama teorema del seno. Ese es el del seno, este es el del coseno, Richard. No, claro, ok. Anota la diapositiva 6. Ya entiendo. Muchas Perdón, gracias. a las 5. Eso, lo que tú ves ahí, es el teorema del seno. Lo que nosotros estamos viendo acá en la diapositiva 7 es el teorema del coseno. ¿Ya? Entonces, Sí. este teorema del coseno es distinto al teorema del seno. ¿Ya? Son dos igualdades que son distintas. ¿Responde a tu pregunta? Sí. Ya. Diapositiva 8. Entonces, ahora vamos a ver el problema que muchas veces nos hacemos cuando vemos este tipo de teorema. ¿Ya? Que es justamente la resolución de triángulos no rectángulos. ¿Ya? Si bien en geometría nosotros no pasamos así como caso por caso, pero acá vamos a distinguir 5 casos que son como los que más se repiten. ¿Ya? El primero es 2 lados y un ángulo comprendido entre ellos. El segundo son 2 lados y un ángulo opuesto a uno de ellos.
El tercero, 2 ángulos y un lado común a ellos. Y el cuarto, 2 ángulos de un lado opuesto a uno de ellos y 3 lados. Ahora, si nos dan 3 ángulos, ¿podemos calcular los lados? Solamente los 3 ángulos. Sí, con los teoremas. Po. ¿Se puede? Según yo, no, porque tendríamos que tener un seno y su lado Ah, ya para entendí. poder, o sea, un ángulo y un lado del opuesto del Necesitaríamos por ángulo, lo menos ¿o un no? lado para Ya, poder bien, calcular. bien. A ver, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, si nos dan 3 ángulos y no nos dan ni un lado? No sé si se acuerdan de la definición, ¿cierto?, de semejanza de triángulos. Sí, La semejanza de triángulos se cumple cuando 2 triángulos tienen los mismos ángulos interiores. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos 30, 60, 90, ¿cierto? Entonces, eso no me dice, por ejemplo, que 2 triángulos son congruentes. Solamente que son semejantes. Por lo tanto, yo puedo tener un triángulo al que, por ejemplo, lo puedo multiplicar por 2 a cada lado y sigue siendo semejante y sigue teniendo los mismos ángulos. Pero en este caso los ángulos no son iguales, son semejantes. ¿Ya? Entonces, solamente estos 5 casos se pueden colocar, o sea, ahí la profe, por ejemplo, puede colocar uno de estos casos para resolver. De ahí uno va a tener que saber qué obtiene en cada caso, ¿ya? Entonces, pasemos a la diapositiva 9. Y aquí vamos a calcular, vamos a resolver triángulos. No voy a pasar toda la teoría porque en realidad es una lata, pero aquí vamos a calcular cosas. El primer caso es que nos dan 2 lados, ¿cierto? Que en este caso serían el AC, ¿cierto? Que vale 4, y el BC, que vale 9, y el ángulo comprendido entre ellos, que sería el ángulo de 25 que nosotros vemos ahí en el C, ¿cierto? Ya. Sí. La pregunta es, ¿cuánto vale alfa, cuánto vale beta y cuánto vale C? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que puedo calcular primero? C. Creo que eso, con el teorema del coseno, ¿no? Ya. Pero ¿qué es lo que tendría que calcular con el teorema del coseno? Diego, No yo sé. tengo una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, ¿lo puedes volverte un poquitito a la diapositiva anterior? La anterior, ¿ya? ¿Ya? Sí, en esa. Estos 5 casos que me dan son, por ejemplo, en el caso del ejemplo, era el primero, ¿cierto? Entonces a mí me pueden dar uno de estos 5 casos para poder resolver, o sea, yo ahí tengo que como saber cuál de estos 5 casos me están dando para poder resolver el ejercicio, ¿cierto? Claro. El tema es lo siguiente, que por ejemplo, cada uno de estos 5 casos, por ejemplo, van a ocupar distintas cosas en distinto orden. Ya, vale. Entonces, básicamente son como las estrategias, entre comillas, para poder resolver el ejercicio. Ya. Gracias. Ok. Ya. Entonces, como bien decía la compañera, yo voy a calcular primero el C, ¿cierto? Con el teorema del coseno, ¿cierto? Porque tengo primero los otros 2 lados, ¿cierto? Que son el 4 y el 9, y aparte tengo el el ángulo que se lo opone. Por lo tanto, ahí yo puedo ocupar el teorema del coseno. ¿Por qué no puedo ocupar el teorema del seno? Porque me faltan ángulos, pues, simplemente. Por ejemplo, si yo tengo el C partido 25, el 4, por ejemplo, tiene que estar partido por el seno de beta, ¿cierto? Entonces, en este caso, no se podría ocupar el teorema del seno. Pero sí se podría ocupar el teorema del coseno. Ya. Entonces,
entonces vamos a pasar a la diapositiva 10, ¿cierto? Donde está todo el detalle. Vamos a calcular C, ¿cierto? Por el tema del coseno. Aquí está todo el proceso, ¿cierto? Y nos da aproximadamente que C vale 5,63, ¿cierto? ¿Hay alguna duda respecto al procedimiento? Básicamente lo que hice fue reemplazar los datos. Yo tengo una duda, o sea, obviamente yo creo que acá uno, por ejemplo, no puede ocupar simplemente el teorema de Pitágoras para encontrar el otro lado, ¿cierto? Porque nos están pidiendo que lo resolvamos con los teoremas. ¿El teorema de Pitágoras? Sí. Ya, a ver, el teorema de Pitágoras sirve solamente cuando el triángulo es rectángulo, ¿verdad? Es rectángulo. Sí, sorry, me confundí. Entonces, en este caso, cuando no tenemos un triángulo recto, o sea, un triángulo rectángulo, ¿cierto? Un ángulo recto, no puedo ocupar el teorema de Pitágoras. Claro, sí, es verdad. Gracias. Ya, perfecto, ya. Ok. ¿Alguna otra duda? No por mi parte. Por la mía tampoco. Ok. Aquí estaríamos usando la calculadora en grado, ¿cierto? Sí, hay que colocarlo en grado. A menos de que te digan, por ejemplo, que tiene que ir en radianes, pero tienen que colocarla en grado. Ah, ya. Eso Gracias. quiere decir con la D arriba, ¿cierto? ¿Cómo? Con la D arriba, que en vez de... O sea, que la letrita que sale arriba de la calculadora. Claro, sí. Ya, Con gracias. la D, ¿cierto? Ahí, a ver, que yo tengo otra calculadora. Pero sí, tiene que estar la D. Hay que ¿Alguna duda, apretar el pregunta? gris. ¿Estamos bien ahí? Yo quiero preguntar lo que antes no pude preguntar. Es que yo sé que si sumo los ángulos interiores de un triángulo debería darme 180, pero ¿no hay algún truco con los lados para saber que la suma me dio bien? O sea, que cada lado está bien. Aquí hay una relación así como sumar los lados. No sé, no exactamente, más que nada para saber si los lados están bien, porque a lo mejor yo hago el cálculo y no me doy cuenta y me equivoqué en algún número y no lo voy a saber porque no puedo comprobarlo. Por ejemplo, con los ángulos del triángulo, si uno me dio uno más, al sumarlo voy a darme cuenta que me dio 181. Ah, ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, por geometría clásica, tú sabes que, por ejemplo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, ¿cierto? Pero en este caso, para los lados de un triángulo, no tenemos esa como formulita mágica que nos diga, por ejemplo, que está bien lo que estamos haciendo. Permiso, a mí igual se me ocurre, Lamentablemente. nunca lo he hecho en todo caso, pero se me ocurre que aplicando teorema del seno entre los lados y su ángulo con seno debería dar la misma razón, pues si están en serie de razones. Yo creo que esa es una forma de revisar, pero nunca lo he hecho. Sí, de todas maneras. Sí, pero es que en este caso, por ejemplo, como nosotros estamos resolviendo un triángulo que nos faltan dos ángulos, entonces el teorema del seno no podemos ocuparlo porque tendríamos que tener otro ángulo. Pero para comprobación, cuando ya tenemos todo, ahí sí, ahí ya podemos hacerlo. Ah, ya, gracias. Ok. Diego, Bien, pasamos al paso 2, ¿cierto? Que ahí ya es calcular ángulos. Como ya tenemos un lado, ¿cierto? Y ya tenemos otro lado y un ángulo, ¿cierto? Ya podemos ocupar el teorema del seno. Por ejemplo, vamos a calcular alfa, ¿cierto? Y acá nosotros tenemos, por ejemplo, 9 sobre seno de alfa, ¿cierto? Es igual a 5,63, ¿cierto? Que ya lo habíamos obtenido, ¿cierto? Sobre seno de 25. ¿Ya? Aquí nosotros tratamos de
que seno de alfa es 9 sobre, o sea, 9 por seno de 25 sobre 5,63, ¿cierto? Y eso es aproximadamente 0,68. Lo que quiere decir que alfa es igual al arco seno de 0,68 y es aproximadamente 42,5. ¿Ya? Escribo ese aproximadamente porque sabemos que eso está aproximado, está redondeado. ¿Ya? Y ya teniendo el 42,5, ¿cierto? Y el otro ángulo, yo puedo obtener el ángulo beta con la suma de los ángulos interiores, ¿cierto? Sabiendo que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, entonces 180 menos 42, ¿cierto? Son finalmente 112,5, ¿cierto? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Preguntaron por Aprovechen el al tiro. chat que el por qué se calcula con el arco seno. ¿Por qué se calcula con el arco seno? Ya. Nosotros partimos del hecho de que seno de alfa, ¿cierto?, es aproximadamente 0,68. Pero a mí no me preguntan, por ejemplo, sobre el seno de alfa. A mí me preguntan alfa. ¿Cómo podemos obtener alfa? Y aquí nosotros obtenemos, por ejemplo, ya vieron anteriormente la función inversa al seno de alfa. Entonces, en este caso, alfa, el ángulo alfa, es igual al arcoseno de 0,68. Y ese arcoseno de 0,68 nos da aproximadamente 42,5 grados, que corresponde al ángulo alfa. Así nosotros obtenemos alfa. Porque no nos están preguntando por un lado, nos están preguntando por el ángulo. Entonces, el ángulo se saca con el coseno en este caso. Yo tengo otra duda sobre lo mismo. Es que no entiendo cómo el cálculo del arcoseno, como que no entiendo esa parte aún. Entiendo que es la función inversa, pero no el cómo encontrar el valor del arcoseno. No sé si se entiende la pregunta. Sí. En Lo la que pasa es que, calculadora. por ejemplo, no hay un cálculo así como anual, por así decirlo, un arcoseno. Para eso está la calculadora. Pues la calculadora tiene, por ejemplo, la función seno a la menos 1, ¿cierto? Entonces nosotros digitamos seno a la menos 1 de 0,68 y nos da el 42,5. Ah, ya. Es que no sé ocupar bien la Pero calculadora. Gracias por el... Ya. Gracias por el dato. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Podríamos decir cómo se hace en la calculadora? Igual yo creo que es útil. En las clases generalmente es con el shift y después el seno o coseno. ¿Cómo? ¿Perdón? Que decir cómo se hace en la calculadora eso de la inversa igual podría ser útil. Ah, perfecto. Mira, a ver, por lo menos en las Casio es shift, seno, y nos da el seno a la menos 1. ¿Ya? Y ahí nosotros, por ejemplo, ponemos seno a la menos 1 de, por ejemplo, 0,68. Y ahí nos da 42 y tanto, ¿cierto? Y nosotros, por ejemplo, colocamos shift coseno, ahí nosotros estamos sacando el arco coseno. ¿Ya? Así se calcula, por ejemplo, en la calculadora el arcoseno y el arco coseno. Gracias, Diego. Eso, dicen por el chat que está listo. Es bastante lamentable esta cosa, pero
Se agradece, Diego, se agradece el esfuerzo. Y tranqui, gracias por intentar hacerlo igual, así que eso importa. No, tranquila, tranquila. A ver, entonces pasamos a la diapositiva 11. Ya. Ojo acá. Este caso es muy especial, digamos las cosas como son, es muy especial. El caso 2 nos dice que nos dan dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. En este caso, por ejemplo, el ángulo opuesto sería el 30. ¿Por qué razón? Porque el 30 se le opone al 15, ¿cierto? Y tenemos el 18, nos falta el alfa, el gamma y el c, ¿cierto? Esto es especial. Pasemos a la siguiente diapositiva. Si calculamos alfa, ¿cierto? Por el teorema del seno, acá ya podemos ocupar el teorema del seno. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos, por ejemplo, ya podemos relacionar un lado con su ángulo opuesto, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, 15 sobre el seno de 30 es igual a 18 sobre el seno de alfa. De aquí sacamos que seno de alfa es 18 seno de 30 sobre 15, que es finalmente 0,6, ¿cierto? Por lo que alfa es igual al arco seno de 0, aproximadamente 36,87. Pero aquí aquí pasa algo raro. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el seno es positivo tanto en el primer cuadrante como en el segundo cuadrante. ¿Ya? Por lo que si nosotros tenemos que seno de 36,87, que ya hemos sacado acá, es aproximadamente 0,6, el seno de 143,13, que es justamente 180 menos 36,87, también es 0,6. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, acá yo tengo dos triángulos posibles. Y las dos son soluciones. ¿Ya? Entonces, a este caso se le denomina caso ambiguo. ¿Por qué razón? Porque aquí, yo tenía una cuestión en GeoGebra súper bonita para explicarle esta situación, pero no va a poder ser. Pero en este caso, por ejemplo, pueden ocurrir tres cosas. Una, que no hay triángulos posibles, ¿cierto? Que para poder construirse ese triángulo, ¿cierto? La dos, que haya un solo triángulo posible. Y la tres, que hayan dos triángulos posibles. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos dos triángulos posibles. ¿Ya? ¿Se Oye, entiende? sí, yo tengo una pregunta. Sí. Que siempre que me pase esto de esta situación con los ángulos, siempre va a ser un caso ambiguo. Claro, esa es la situación donde tenés, por ejemplo, un lado, el ángulo opuesto, ¿cierto? Sí. Y el otro lado, ¿cierto? Siempre te va a pasar esta situación. O sea, ahí hay que ver, por ejemplo, que hay triángulos posibles. Si hay triángulos posibles, por ejemplo, el arco seno te va a dar un error en la calculadora. Por ejemplo, ahí ya no hay triángulos posibles. Pero, por ejemplo, si hay un triángulo posible o dos triángulos posibles, ahí hay que ver esto. O sea, si 180 menos el ángulo que tú obtuviste acá te da el seno es igual al que sacaste. ¿Ya? Por ejemplo,
Acá, por ejemplo, acá yo tengo el seno 36,87 y eso me da 0,6. Pero 180 por 36,87 es 143,13. ¿Y qué es lo que pasa? Que el seno de 143,13 también es 0,6. Por lo tanto, en este caso yo tendría dos triángulos posibles. Y si tú te fijas, por ejemplo, 143,13 más 30, ¿cuánto te da? Te dan 173,13, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto te queda para llegar a 180? No. ¿Cuánto te queda? Está calculando, parece. Ok. Sí. Me dijiste que sume el 36,87 más ¿el qué? El 143,13. No. 143,13 más 30. Ya. 113 más 30. ¿Cuánto te da? Y eso menos 180. Me da 173,13. Si lo resto 180 da 6,87. Bien, entonces tú tienes ahí un ángulo de 6,87. Y ya no puedes pasarlo por alto. Entonces, en ese caso, ya tengo dos triángulos posibles. Uno que va a ser el 36,87 con el 30 y el ángulo 113,13, ¿cierto? Y el otro sería el 143,13, el ángulo de 30 y el 6,87. Entonces, ahí ya tengo dos triángulos posibles, dos soluciones, ¿ya? Diego, Ya entendí. Sí. una pregunta. Ok. Sí. No sé si me escucha. ¿Cómo? Sí, ¿Se te escuchas. escucha? Ah, disculpa. Ya, en la calculadora cuando uno saca arcoseno, por ejemplo, de 0,6, te sale el 36,87. ¿Por qué no salen los dos? ¿O sale solo el del primer cuadrante? Porque la calculadora te va a dar solamente el valor del primer cuadrante. Ah, ya. Y si me sale una pregunta y hay dos triángulos posibles, ¿cómo se contesta así formalmente? Formalmente, tú tienes que decir que hay dos triángulos posibles por esta situación. Ah, ya. ¿Y ahí quedaría resuelto el ejercicio? ¿Cómo? ¿Ahí quedaría resuelto el ejercicio o tengo que seguir desarrollando esos dos triángulos posibles? No tienes que seguir desarrollando. Sí, acá, por ejemplo, estoy en el paso 1 recién. Era para explicar esto, que teníamos dos triángulos posibles. Ya, gracias. Gracias. Ya. Entonces, pasemos a lo siguiente, porque aquí está el ejercicio, que sería la diapositiva 13. El primer triángulo que nosotros tenemos, por ejemplo, acá nosotros tenemos el ángulo de 113,13, que justamente es el que quedaba en el triángulo de 30 con el 32, o sea, 36,87, ¿cierto? Y con esto yo calculo C, que sería 15 sobre el seno de 30, es igual a C sobre el seno de 113,13, ¿cierto? Quedándome finalmente 27,59, que sería mi C, para ese ángulo, o sea, para ese triángulo. Y en el segundo triángulo, el que me queda en el ángulo, o sea, el triángulo de 30 con el 143,13, ¿cierto? Es el 6,87, que es el que calculamos recién. Y con eso calculamos el C,
¿cierto? 15 sobre seno de 30 es igual a C sobre seno de 6,87. Y acá obtenemos que C es 3,59. Y aquí nosotros tenemos los tres, los dos triángulos que son solución a ese ejercicio. ¿Dudas, consultas, preguntas? A mí me queda una duda. Sí. ¿Cómo determinaste que había otro ángulo con el mismo seno? ¿Cómo llegaste a eso? Lo único malo es que no puedo escribir acá. Ya. Pero yo te voy a preguntar otra cosa. Ya. ¿Cuánto es C de pi menos X? ¿Cómo? Otra vez. ¿Cuánto es seno de pi menos X? De pi menos X. No lo sé. Pero ahí tenéis, por ejemplo, que calcular no sé, pues podéis calcularlo con la circunferencia Unitaria. o con recta de ángulo. Ahí tenéis, por ejemplo, seno de pi, coseno de X, menos seno de X, coseno de pi. Ah, claro, con el teorema. Entonces Ya, uso el ¿cuánto da teorema. eso? Eso me da... me daría seno de pi por coseno de X Sí. más seno de X Acuérdate, por coseno de pi. menos X. ¿Mm? Es menos X. Ah, menos X. Chico, sí. Ah, verdad. Ya. Eso. ¿Cuánto? Ah, tengo que calcularlo. Ya, espera un segundo. Chico, sí. Que yo lo estaba leyendo. Puta, tengo que anotar. Dame. No, Da seno de X. ¿cómo? Da seno de X. Seno de X, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, fíjate que lo siguiente. Seno de X es igual al seno de pi menos X. Por lo tanto, si X está en el primer cuadrante, ¿dónde queda pi menos X? Vuelvo a preguntar. Si X está en el primer cuadrante, ¿dónde queda pi menos X? El ángulo pi menos X. En el primer cuadrante. En el segundo. No, en el segundo. Pi menos X. Pi es, acuérdate que es 180. Entonces 180 menos X, ¿dónde queda? En el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Por lo tanto, ahí yo tendría, por ejemplo, supongamos, X es 30. ¿Cuánto es pi menos X? O sea, X es menos 30. ¿Cuánto es pi menos X? 150. 150. Por lo tanto, ahí en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante yo tendría soluciones, porque ahí yo tendría, por ejemplo, 150 en el segundo cuadrante y tendría 30. Y ambos son menores a 180, por lo tanto, en este caso, serían ángulos de un triángulo, por lo menos. ¿Cierto? Sí. Por lo tanto, ahí se ve, por ejemplo, que son dos soluciones en este caso. Cuando, por ejemplo, te lo voy a colocar de la siguiente manera. Por ejemplo, X es 90.
Dame un break. ¿Cuánto es pi menos x? Pi menos x es 90. 90. Entonces, ahí, por ejemplo, ya tendríamos una solución. Ah, porque comparten ¿Qué el sería mismo 90? ángulo. Claro, porque el mismo. Ah, ya, bueno, entonces yo al resultado que obtenga, en el teorema del seno, le tengo que restar pi. Y si son distintos, Y ahí ya tú tienes que ver, por ejemplo, si es. ¿Cómo decírtelo? Tú tienes que restarle pi y tú tienes que ver si con el ángulo que te dan te pasa de los 180 o no. En este caso, en el caso del ejemplo, si tú te fijas, en el otro ángulo que nos dio, que es el 143,13, si yo lo sumo al 30, yo no me paso el 180. Pero, por ejemplo, si acá me hubiera dado 160, claro, por el ahí 30, se pasaba. ahí yo me hubiera pasado. Y ahí ya Pero sería un nosotros que solo 160 más triángulo. 30, ¿cuánto es? Más que ¿Cómo? 180. Ahí me hubiera Más dado. de 180, me daría 190. Entonces ahí ya me paso 10 grados. Y ahí no habría solución. Ahí no habría ¿Se solución. entiende la idea? ¿Dijiste algo? Que no escuché. Ah, Pregunta si ahí no habría solución. ya, porque. Claro, o sea, es que ahí, por ejemplo, el que sacaste, sí sería solución porque está en el primer cuadrante, ahí sí no tendría problema. Pero en el caso, por ejemplo, que en el otro ángulo te diera, por ejemplo, 160, 170, por ejemplo, y le sumas el ángulo que te dan, y te sale más de 180, entonces ella no sería, esa no sería triángulo posible. Porque me paso. ¿Entiende la idea? Sí, se entendió. Perfecto. Ya. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Yo tengo una duda. Aquí, o sea, en este caso, en el caso, bueno, este ejemplo que estamos haciendo, sí o sí debo como tener presente como que pueden haber estas tres posibles soluciones, o sea, no hay triángulos posibles, solo hay un triángulo y solo hay dos triángulos, lo tengo que tener presente, por lo tanto tengo que ver el tema como si es que el 180 yo le resto el ángulo, si me da, ay, me estoy confundiendo, pero no sé si se entiende, como que Tranquila. Sí, ya te entendí. tengo que tener presente. Tienes que tener presente, por ejemplo, alguno que si te dan este tipo de problemas, te tienen que dar alguno de esos tres casos. Ya. Eso. Ya. Entonces, ahora, la pregunta era, ahí me como que me dejaste un poco colgado. Sí, la pregunta era, si yo siempre tengo que tener presente como si al 180 yo le resto el ángulo y saco en este caso, por ejemplo, el seno y me da lo mismo, o sea, tengo que tratar de siempre tener presente restarle a los 180 el ángulo, como para ver, puede ser que no hay triángulos posibles, solo hay un triángulo, solo hay dos triángulos, como para rectificar eso. A eso voy, hay que tener presente eso, ¿cierto? Hay que tener presente eso. Pero solo y aparte en este caso. Lo que le decía el compañero, o sea, te dan un ángulo, ¿cierto? Y si, por ejemplo, sacaste acá otro ángulo, que sería el pi menos x, ¿cierto? El que yo te decía, y tú sumas este ángulo que te dio ahí con el que te dan en el problema, te tiene que dar menor a 180. Siempre. ¿Ya? Y tú te pasas, ahí ya ese ángulo ya no es solución del problema. Ya, sí, ya, súper. ¿Sí? Ahí sí, sí. Bueno,
Y otra cosa, ¿pueden resolver, o sea, pueden devolverse un segundo a la donde estaba escrito este ejemplo, por fin? Que no alcanzan a notar el triángulo. Sí. Ahí, porfa. Ya, listo, gracias. Ok. Bien, pasemos a la siguiente. El caso 3, cuando nos dan dos ángulos, ¿cierto? Y un ángulo, o sea, perdón, y un lado común a ellos. En este caso sería, por ejemplo, el 75 y el 30, esos serían mis dos ángulos. ¿Y cuál es el lado que es común a ellos? Ese sería el 20, ¿cierto? El 20 sería lado común al 30 y al 75. Y aquí es fácil, ¿por qué razón? Porque yo podría sacar el alfa, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo tendría 180 menos 30 más 75, que son los ángulos que me dan, ¿cierto? Ahí está en la diapositiva 15. Perdón. Entonces, alfa es 180 menos 30 más 75, que son los ángulos que me dan en el problema. Eso es igual a 180 menos 105, ¿cierto? Y yo tengo acá que me da 75 gramos. Bien. Pero fíjense acá, yo tengo 75 y me dio acá, y aparte, en uno de los ángulos que me dan, también me da 75. ¿Ese triángulo cómo es? Isósceles. Isósceles. Bien. Quiere decir eso, que si yo tengo dos ángulos basales iguales, ¿cierto? Los lados, los laterales, también van a ser iguales, ¿cierto? Son, o sea, los lados, ¿cierto? Van a ser iguales. En este caso, si yo tengo un ángulo de 75, o sea, dos ángulos de 75, ¿cierto? Sabemos antemano que se valdrá 20. Pero aquí yo quise hacerlo así por el teorema externo para ver que me sale eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo C partido seno 75 es igual 20 sobre seno 75. ¿Qué es lo que pasa? Que el seno 75 se pueden simplificar, ¿cierto? Por lo tanto, E va a valer 20. ¿Bien? ¿Alguna duda con eso? Yo me confundí un poco porque en el paso, o sea, cuando por ejemplo se anotó ahí entre paréntesis, notar que como hay dos ángulos de 75, sabemos de antemano que C valdrá 20, después hiciste el cálculo de cómo sacar el C, ¿cierto? Ya, mira, lo que pasa es que lo que está entre paréntesis es como nota mental. Supongamos, nota mental. Si yo tengo dos ángulos de 75, yo sé que hay dos lados que van a valer lo mismo. ¿Cierto? Porque el triángulo es isósceles. ¿Se entiende el tema? Sí, sí, sí. Entonces yo acá quise corroborar más que nada. Ya, ok. ¿Ya? Gracias. Pero lo que está entre paréntesis como nota mental. Supongamos que nosotros estamos en la prueba y nosotros encontramos, por ejemplo, dos ángulos de 75. Yo pienso que no va a ocurrir, pero puede ocurrir. No sé. La parte de la vida puede ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá, por ejemplo, yo saqué el C, ¿cierto? Que sale 20. Por lo tanto, lo de la nota mental estaba correcto, ¿ya? Y el paso 3 es finalmente calcular D, ¿cierto? Y aquí también, pues, con el teorema del seno, aquí ya tengo seno de 30, así que ya no me puedo hacer el leso, ¿cierto? Tengo 20 por el seno de 30 y el seno 75, ¿cierto? Y eso me da aproximadamente 10,35. Bien, entonces, consultas, preguntas acerca de este ejemplo.
Yo no, por lo menos. ¿Se entiende? Ok. Perfecto. Pasemos al 4, que sería el 16, ¿cierto? Diapositiva 16. Cuando nos dan dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos. En este caso, tengo el 50, ¿cierto? El 60, que son ángulos, y el 14, ¿cierto? Que es opuesto al 50. Pregunta, ¿qué puedo ocupar acá? Teorema del ¿Teorema seno. del seno o no? Teorema del seno, perfecto. ¿Por qué? Porque tengo el 14, ¿cierto? Y tengo el ángulo que se lo opone. Y aparte yo tengo otro ángulo, entonces yo puedo calcular C en este caso. Y aparte, yo puedo calcular el alfa. ¿Por qué razón? Porque el alfa más 50 más 60 me da 180. Por lo tanto, ahí yo mato dos pájaros de un tiro. Calculamos alfa, porque es lo más fácil. En este caso sería 180 menos de acá 50 más 60, que son los ángulos que me dan, 110, 180 menos 110 me dan 70. Listo. El paso 2 es calcular C, y calcular C, nosotros habíamos visto que tenemos el seno, 14 sobre el seno de 50, que son los datos que me dan, es igual a C sobre el seno de 60. Entonces, en este caso, C es igual a 14 por el seno de 60 dividido el seno de 50. Y eso nos da, aquí debería ser aproximadamente, creo, sí, aproximadamente, se me olvidó conectar el próximo, aproximadamente 15,82. Y ya teniendo el ángulo alfa, yo puedo calcular el A, ¿cierto? Que sería 14 sobre el seno de 50, es igual a A sobre el seno de 70, que en este caso sería aproximadamente 17,17. Una observación que yo quiero hacer acá es que en este paso 3, el A yo podía haberlo calculado con el teorema del coseno también, porque ya tenía dos lados, ¿cierto? Por lo tanto, yo podía haberlo calculado con el teorema del coseno. Diapositiva 18. Solamente para hacer esa acotación. A cuadrado, ¿cierto? Es 14 al cuadrado más 15,82 al cuadrado menos 2 por 14 por 15,82 por seno 70, ¿cierto? Y así nosotros hacemos los cálculos pertinentes hasta llegar a 17,16. Una décima de error, pero bueno, queda semejante, digamos. Ahora, ¿qué es lo más fácil de ocupar? Obviamente, el teorema del seno, porque ocupáis menos cosas. Acá tú tenés que calcular cuadrados más encima. Entonces, calcular raíz y todas esas cosas, entonces, es bastante más trabajoso hacer el teorema del coseno para este caso que el teorema del seno. Pero están las dos formas ahí para el que quiera ocuparla. ¿Dudas, consultas, preguntas? Creo que había que cambiar la diapositiva, porque no vimos lo que dijiste. Ahí sí. Sí, tío. Problemas técnicos. Quizás no lo dije, perdón. Llevo llame. O no sé. Pero si yo no soy. Soy yo. Llevo un día, Es ¿no? que, de hecho, saqué Ya, hasta el lápiz, Dylan, pensé weón. que lo que había que escribir. No caché que lo estaba. Ya, pues ya, hombre. No, pido perdón. No, tranquilo. Entonces, diapositiva 18, creo, ¿sí? Ahí sale A, que es 17,16. Ahí, como yo les decía, es más trabajoso, obviamente, hay que calcular raíz, hay que calcular cuadrados, entonces es más trabajoso. Obviamente con una calculadora la verdad queda lo mismo, pero en este caso son más números, calcularlo a mano es más difícil. De hecho, sí. ¿Dudas, consultas, preguntas acerca del tema?
¿Se entiende? Sí, Se sí, entiende sí. Se clarito, entiende. Tito. Sí, clarísimo. Perfecto, perfecto. Ya, entonces, pasamos al último caso, que sería cuando nos dan los tres lados, diapositiva 19. Aquí, por ejemplo, ya no nos dan ángulos. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Nos dan tres lados. ¿Qué podríamos hacer ahí? Ya no podemos hacer el teorema del seno. ¿Por qué razón? Porque ya no nos quedan ángulos, ¿cierto?, con el que podamos emparejar, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que tenemos? Obviamente el teorema del coseno. ¿Por qué razón? Porque quizás no tenemos el ángulo que se lo opone a cada uno de los lados, pero tenemos el lado que se lo opone al ángulo, ¿cierto? ¿Se ve? Sí. Sí. Perfecto. Ya, entonces, diapositiva 20. En el paso 1 vamos a calcular alfa, por ejemplo. Entonces, el que se le opone al alfa es justamente el 25. Por lo tanto, 25 al cuadrado es igual a 30 al cuadrado más 14 al cuadrado menos 2 por 30 por 14 por coseno de alfa. Y ahí nosotros hacemos todo el tema y nos da que coseno de alfa es 471 sobre 840. No quise calcular el tema, la fracción, porque más vale colocar en el arco seno, o sea, en el arco coseno, perdón, la fracción, ¿cierto?, que el decimal en sí. ¿Por qué razón? Porque puede salir que este decimal sea infinito. Entonces ya estaríamos perdiendo, digamos, o sea, tendríamos un error, ¿ya? Pero acá sería que el alfa es justamente el arco coseno de 471 sobre 840, y eso nos da aproximadamente 55,9 grados. ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Hasta acá todo bien? Todo Sí, bien, todo Diego. Todo bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Y de la misma forma vamos a calcular B, porque realmente nos faltaría otro ángulo para poder sacar el tercero, ¿cierto? Ya, entonces, Pero lo mismo. ahí igual Perdón, podemos B. usar teorema del seno, ¿o no? ¿Cómo? Ahí ya podríamos usar teorema del seno. De hecho, ¿ves? Sí, también se puede. Aquí no es un teorema del coseno, pero bueno, se puede. Sí, Ah, bueno, efectivamente. que el teorema del seno es más bonito, más amistoso. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo 14 al cuadrado es igual a 30 al cuadrado más 25 al cuadrado menos 20 por 30 por 25, o sea, perdón, 2 por 30 por 25 por coseno de beta. Y acá yo tendría que hacer beta, acá, perdón, se me fue, pero acá tendría que ser beta. Coseno de beta tendría que ser 1329 sobre 1500. Me dieron fracciones súper chicas. Por lo que alfa sería arco coseno de 1329 partido 1500 y nos da aproximadamente 27,63. O sea, 27,63. Entonces, teniendo dos ángulos, yo puedo sacar el gamma, ¿cierto? El gamma sería en este caso 180 menos 55,9 más 27,63, que eso sería 96,45. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Todo bien, Diego, por mi parte. Perfecto. No se queden callados, chiquillos. No se queden callados. Ya, pasemos al otro tema, que sería diapositiva 21, que corresponde al área de triángulo.
Si ustedes se fijan, esta fórmula de área es súper conocida, es la típica base por altura dividido 2, ¿cierto? Pero acá, ¿qué es lo que pasa? Que en el triángulo yo tengo 3 alturas, ¿cierto? Entonces, como tengo 3 alturas, una es relativa, ¿cierto?, a cada uno de los lados, ¿cierto? Entonces, en la figura, por ejemplo, nosotros tenemos que h sub b corresponde a la altura relativa al lado b, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Por si acaso. Se ve. Perfecto. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo h sub a, ¿cierto?, que sería la altura relativa al lado a, y h sub c, que sería la altura relativa al lado c del triángulo, ¿cierto? Tendríamos 3 alturas. Por lo que estas cositas acá es justamente base por altura dividido 2, y las 3 son equivalentes. Por lo tanto, por ejemplo, me da el lado A, en este caso, el triángulo que está dibujado acá, y me da la altura relativa al lado A, ¿cierto? H sub A, es lo mismo que calcular el área con el H sub B y el B de acá, ¿cierto? Es lo mismo, es totalmente equivalente. Hasta acá, dudas, consultas, preguntas. Por mi parte, no. ¿No? Parece que no. Así no. Ya, ok. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay algo que inquieta todavía? No, yo por lo menos Vamos bien, sí. bien. Vamos bien. Vamos bien. Ya, tendría que quedarme con eso. Entonces, diapositiva 22. Perdón. Devuélvete a la 21. Perdón. Entonces, fíjense que acá, nosotros, por ejemplo, vamos a tomar el triángulo ABC, ¿cierto? Y vamos a trazar la altura relativa al lado C, al lado B, ¿verdad? En este caso sería el H sub B. Y yo tengo ángulos alfa, ¿cierto? Y gamma, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con la altura? La altura corta acá y es perpendicular, ¿cierto?, al lado. Por lo tanto, acá nos forman dos triángulos que son rectángulos. ¿Se ve o no? Sí. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, con eso vamos a trabajar con alfa y con gamma. Fíjense que, en este caso, ¿cuánto vale el seno de alfa, perdón? ¿Cuánto es el seno de alfa? A partido de C. No. Ah, no. Estoy hablando, por ejemplo, Sí. fíjate en el triángulo ABD. ¿Cuál es el seno de alfa? Ah, sería HB con C, ¿o no? H sub B sobre C. ¿Cierto? Sí. Cateto opuesto, partido, hipotenusa. ¿Y cuánto es seno de gamma? Ahora ya me fijo en el CBD. H sub B partido de A, ¿o no? Perfecto. En este caso, el A vendría siendo mi hipotenusa, ¿cierto? Perfecto. Entonces, pasemos a la diapositiva 22. Seno de alfa, nosotros habíamos dicho que es H sub B sobre C, ¿cierto? Y nosotros
nosotros obtenemos este H sub B, ¿cierto? Que sería C seno de alfa. Y en el seno de gamma yo tendría H sub B sobre A, y eso sería H sub B es igual a A por seno de gamma. ¿Se ve? Sí. Sí. ¿Se entiende? Por mi parte, sí. ¿Entiende lo que dice? Ya. Perfecto. Ahora, nosotros habíamos dicho que el área de este triángulo es B por H sub B sobre 2. Nosotros acá vamos a ocupar el del H sub B porque en este caso yo tendría H sub B, ¿cierto? En otro caso, si yo hubiera ocupado, por ejemplo, H sub A, en este caso yo ocuparía A por H sub A sobre 2. Esto es totalmente a conveniencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale H sub B? En este caso nosotros habíamos sacado que eso es C seno de alfa o A seno de gamma. Por lo tanto, acá nos salen dos expresiones, ¿cierto? Que son equivalentes. BC seno de alfa sobre 2 y es igual, ¿cierto? Obviamente, a por B seno de gamma sobre 2. Entonces, de manera análoga, nosotros sacamos que A es igual a por C seno de beta sobre 2, ¿cierto? Haciéndolo con otra altura, ¿cierto? Y haciendo el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es otra forma de sacar el área, ocupando el seno del ángulo, ¿cierto? Entonces, diapositiva 23, por favor. Acá vamos a anunciar el resultado. Sea un triángulo ABC cualquiera, se cumple que el área A del triángulo es A es igual a B por C seno de alfa sobre 2, es igual también a A por C seno de beta sobre 2, y es igual también a A por B seno de gamma sobre 2. ¿Se entiende lo que dice ahí? Sí se entiende. Por mi parte, sí. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Entonces, pasemos a la diapositiva 24. Ya. Aquí es la pregunta. A ver. Yo acá demostré la fórmula de Aeron. ¿Qué es la fórmula de Aeron? Vieron ustedes. Obviamente es la que pasó la profe, así como los 10 minutos antes, en la clase de área, pero que en este caso yo puedo calcular el área sin necesidad de tener altura o ángulo, ¿cierto? Teniendo los tres lados. ¿Ya? El problema es que esta demostración es larga. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿lo demostramos? Yo creo que no, y lo dejamos tarea para cada uno, ¿no? ¿Puede ser? Sí. No, que en realidad está escrito, de hecho. Está escrito. Yo este email lo voy a mandar también por los grupos, así que no se preocupen. Pero es lo que yo creo, no sé qué cree el resto en verdad. Es que si ya está Díganos. escrito, mejor no lo Si demuestre. quieren que lo demuestre, lo demostramos. Si no, no. Yo digo que no lo demuestren. Y que lo veamos por cada uno. Ya, perfecto. Entonces cada uno lo ve desde el primer. Porque en el Beamer está la demostración, ¿verdad? Y esta demostración completa. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Ya entonces hacemos eso. Cada uno se preocupa de ver si le interesa, por ejemplo, ver la demostración de la fórmula de Aeron, está en el link.
Y por último, alguien me pregunta si hay algo que no entiendo. No tengo drama. Justo mañana. Perfecto, entonces hacemos... Pregunta de desarrollo. Demostremos la fórmula de Herón. Pero ahí sacamos el beamer. No, están bromeando que va a hacer pregunta de desarrollo y demostrar la fórmula de Herón. Oye, y la fórmula de Herón Es que en esta... después de la tarea de geometría nada me sorprende. Ya, pero está, si quieren leerlo, léanlo. Pueden ver cómo se demuestra y tampoco es muy, digamos, marciana la demostración. Es larga, eso sí, Tengo pero una... son puros manejos algebraicos más que nada. No hay nada así como muy avanzado, digamos. Se ocupa la fórmula del teorema del coseno, la identidad pitagórica, ¿cierto? Y lo demás es todo manejo algebraico. Ya. Entonces vamos a hacer el Diego, teorema de Herón. es que creo que alguien quería preguntar algo. Sí. No quería Dale, preguntar Richard. cuál era. Así para anotar fórmula de Herón y anotarla. ¿Cuál es? Ya, sí, eso vamos a enunciar. Ahora, entonces, anota la diapositiva 26. Parece que ya estamos. Ya, estamos, perfecto. Entonces, no vamos a demostrar el cuento, pero sí vamos a primero ver un concepto que se llama semiperímetro. El semiperímetro es bastante simple de ver, es la mitad del perímetro, es eso. Si yo tengo un triángulo de lados A, B y C, ¿cierto? Donde su perímetro es A más B más C, ¿cierto? El semiperímetro sería B partido en 2, que sería A más B más C partido en 2, ¿cierto? Ya. Eso se llama semiperímetro. ¿Alguna duda con eso? Bastante simple de ver, y según yo, pero no sé si los demás. Yo lo entiendo. Sí, se entiende. ¿Lo entiende o no lo entiende? Sí, se entiende. Yo tengo una pregunta, pero sobre lo que estaban hablando antes era el tema de mostrar la parte que decía como, ahora bien, por identidad pitagórica. ¿Esa parte estaban hablando antes o no? Ya, que esa era la notación de la fórmula de... Eso era lo que estaban hablando como para poder demostrarlo, ¿no? Claro, que al final no lo vamos a demostrar porque era muy larga. Ya, súper. No, era eso nomás la pregunta, nada más. Ok, ya. Entonces, ahora pasamos a la diapositiva 28. Ya. Perfecto. Entonces, la fórmula de Herón, que corresponde a la del triángulo, dados tres lados, los tres lados del triángulo, ¿cierto? Es la siguiente. Sea un triángulo ABC, cualquiera de lados A, B y C, ¿cierto? Se va a cumplir que el área del triángulo es la raíz de S por S menos A por S menos B por S menos C, donde ese que está ahí es el semiperímetro del triángulo, lo que se pasó anteriormente. Si ustedes lo ven acá, así como yo, al principio yo pensaba que era muy difícil, pero la verdad es que no lo es tanto. ¿Ya? Pero ahí vamos a ver aplicaciones y ejemplos para esto. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Sí. Sí.
Sí. Ya, genial. Entonces, diapositiva 29. Vamos a ver el caso del triángulo equilátero. Nosotros sabemos que un triángulo equilátero del lado A tiene área a cuadrado raíz de 3 sobre 4, ¿cierto? Ya sabemos eso. A menos de que no lo hayan calculado, pero la verdad es fácil calcular. Entonces, ahora que ya tenemos, por ejemplo, 3 fórmulas de área, nosotros podemos, digamos, explicar que esta área es esa de 3 formas distintas. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Fijémonos en el triángulo que está escrito acá. La altura del triángulo equilátero, en este caso, va a dividir, ¿qué significa eso? Que va a dividir este lado en dos partes que son iguales, ¿cierto? Por lo tanto, si el lado AB vale A, como es equilátero, ¿cierto? ¿Cuánto va a valer el lado de B? A partido en 2, ¿cierto? Concuerdo. ¿Cómo? Dijo concuerdo. Ya, perfecto. Y tengo el H acá, ¿cierto? Esta es la altura. ¿Qué es lo que podría hacer acá? Pitágoras. Listo. Ojito acá con el alfa. ¿Ya? Ojito. ¿Ya? De ahí lo vamos a ocupar. Entonces, triángulo equilátero, acá yo tengo la altura, que forma un triángulo equilátero, donde la hipotenusa es A, y uno de los catetos es A medio. Tengo que sacar el H. Entonces, diapositiva 3. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo, porque el teorema particular de Pitágoras, que A cuadrado es igual a H cuadrado más A partido 2 al cuadrado, ¿cierto? Parece que tienes que avanzar una diapo. Sí, el diapositiva 30. Ya estamos. Perfecto. Ya, entonces, vuelvo a decir, teorema de Pitágoras, A cuadrado es igual a H cuadrado más A partido 2 al cuadrado. ¿Ya? Resto acá por A partido 2 al cuadrado, ¿cierto? A los dos lados, me queda A cuadrado menos A partido 2 al cuadrado. Nosotros sabemos que esto sería A cuadrado sobre 4. Y si resto, me quedaría 3 cuartos de A cuadrado. Y eso es igual a H cuadrado. Y saco raíz, en este caso quedaría A raíz de 3 sobre 2. Ya. ¿Se entiende? ¿Consultas, preguntas? Al parecer no. Al parecer no. Ya, ok. Ya, entonces, diapositiva 31. Diego, Sí, ocupaste la mitad del triángulo, ¿cierto? Que me confundió un poco. sí, la mitad del triángulo. Ah, ya. Sí, Ya, gracias. Ahí, sí, Sí. sí entendí. sí, justamente. Porque ahí se nos forma el triángulo rectángulo. Para sacar la altura. Ya, diapositiva 31. Entonces, como A, como el área, es A por H sobre 2, ¿cierto? Tendríamos A por A raíz de 3 partido 2, y esto, por ejemplo, acá me queda A cuadrado, ¿cierto? Y raíz de 3 sobre 4. ¿Bien? Por lo tanto, el área en este caso sería A cuadrado raíz de 3 sobre 4. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta acá?
Todo claro. Todo bien. Todo claro, perfecto. Diapositiva 32. Vamos a hacer lo mismo, pero con el del seno. Fíjense que el ángulo interior de un triángulo equilátero, o sea, los ángulos interiores del triángulo equilátero miden los 360, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso yo puedo ocupar que A, por ejemplo, es B por C por el seno de alfa sobre 2, ¿cierto? Pero fíjense, B es igual a C y ambos son iguales a A. Por lo tanto, en este caso, B por C sería cuadrado, ¿cierto? Por el seno de 60, perdón, y el seno de 60, ¿cuánto es? Raíz de 3 sobre 2. Entonces, en este caso, raíz de 3 sobre 2 sería raíz de 3 sobre 4. Y aquí quedaría A cuadrado, en el factor cuadrado, perdón, raíz de 3 sobre 4. ¿Cierto? También llegó lo mismo. ¿Dudas, consultas hasta acá? No, ni una consulta, se entiende bien. Perfecto, perfecto. Y finalmente, 33. Aquí vamos a ver in situ cómo se ve, cómo se hace Herón. Nosotros tenemos que B es igual a C es igual a A, como habíamos dicho antes, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que, primero, ¿cuánto vale S? S vale A más Espera un A poco. más A. Espera, Dylan, creo que te pasaste una diapo. Ahí sí, Ya, la 33. ahí sí. Perfecto, ya. Entonces, lo mismo que estábamos diciendo antes, que B es igual a C es igual a A, y por lo tanto, acá el S, que es el 6 milímetros, es A más A, ¿cierto? Sobre 2. Ahí sería 3A sobre 2, 3 medios de A. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, tengo S menos A, es lo mismo que decir que S menos B, ¿cierto? Y S menos C. ¿Por qué? Porque A es igual a B, es igual a C. Por lo tanto, esto sería 3 medios de A menos A, ¿cierto? Sería 1 medio de A. Entonces, vamos a ocupar la fórmula de Herón. S, que sería 3 medios de A, por 1 medio de A, que sería S menos A, 1 medio de A, que sería S menos B, y 1 medio de A, que sería S menos C. Si nosotros, por ejemplo, multiplicamos números con números, ¿cierto? Nos daría 3 sobre 16. Y acá, por ejemplo, A por A por A por A, A elevado a 4. Sacando raíz, nos quedaría, por ejemplo, perdón, A cuadrado raíz de 3 sobre 4. Entonces, de 3 maneras distintas, nosotros sacamos que el área del triángulo equilátero del lado A es A cuadrado raíz de 3 sobre 4. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Por mi parte, todo bien. Pues Todo bien, Diego. estamos una bala, parece. Ya, entonces, lo último que van a ser los ejemplos de área de diapositiva 34. Uno dice, un triángulo es tal que uno de sus ángulos mide 74 y sus dos lados adyacentes miden 64 y 70. ¿Cuál es el área del triángulo? ¿Y qué ocupamos acá? Bueno, nos dan dos lados, ¿cierto? Y nos dan el ángulo que está entre medio de esos dos lados, ¿cierto? Por
pues porque acá dice sus dos lados adyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Los dos lados que están juntos al ángulo 74. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Que el área es A por B, seno de gamma, por ejemplo, llamémoslo A y B, y el ángulo que está entre medio de ellos es el gamma. AB sobre el seno de gamma sobre 2 sería 64 por 70 por el seno 74 sobre 2 y nos daría finalmente 2153,23 si lo colocamos en la calculadora. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿Preguntas? No se va entendiendo. Súper. Bueno. Y último ejemplo, que es ocupando ya la fórmula de Aeron. Un terreno triangular tiene dimensiones 54, 60 y 75 metros. ¿Cuál es la superficie total del terreno? Cuando hablamos de superficie siempre hablamos de área, ¿ya? Por lo que acá nosotros tenemos tres lados. Y tendríamos que ocupar en este caso la fórmula de Aeron. ¿Qué es lo que tenemos que calcular primero? El semiperímetro, ¿cierto? Avanza la diapositiva. Después, Sí, la van. claro, el semiperímetro, sumar estos tres lados, ¿cierto? Y dividirlos por 2, nos da 94,5. Acá S menos A, le vemos A al 54, por ejemplo, 94,5 menos 54 es 40,5, S menos B, 94,5 menos 60, que es el del medio, 34,5, y S menos C es 94,5 menos 75, que es el tercer lado que nos dan acá, nos da finalmente 24,5. Entonces, teniendo estos datos, yo puedo calcular esta raíz, ¿cierto? S, que sería 94,5, S menos A, que sería 40,5, S menos B sería 34,5, y S menos C, que sería el 24,5. Si nosotros calculamos eso con la calculadora, perdón, nos daría 1798,61 metros cuadrados. ¿Dudas, consultas, preguntas? Por mi parte no. Ya. Entonces, para que ustedes sepan, acá, por ejemplo, no necesariamente necesitamos tener un lado y su altura relativa para poder calcular el área. Aquí ya vimos otras dos fórmulas que me relacionan ángulos con lados, ¿cierto? Que sería la segunda fórmula del área, y la otra sería cuando nos dan tres lados, ¿cierto? Entonces, teniendo tres lados, yo ya puedo calcular el área. Teniendo un ángulo y otros dos lados, yo ya puedo calcular el área. Entonces no necesito tener, por ejemplo, ya calcular la altura, ¿ya? Esa es la gracia de estos teoremas, de estas fórmulas que son aplicaciones directas de lo que nosotros vimos del teorema del seno y teorema del coseno. Entonces, la diapositiva 36 y 37 es un resumen, ¿cierto? El teorema del seno, el teorema del coseno, el área del triángulo, que está un lado y la altura relativa a dicho lado, que es la típica que conocemos de la media, perdón. El área del triángulo dado dos lados y el ángulo comprendido entre esos lados, que sería el BC por el seno de alfa partido 2 y así sucesivamente. El área del triángulo dado sus tres lados, que sería la fórmula de Aeron, que sería el de la semisuma, ¿cierto? S por S menos A, por S menos B, por S menos C en raíz, siendo ese el semiperímetro, y finalmente el semiperímetro, que corresponde a A más B más C, ¿cierto? Partido en 2. Y eso sería la clase del día de hoy. Ya terminamos la jornada. Entonces,
Entonces ahora consultas, preguntas acerca del tema que expuse. Yo, a dar las felicitaciones, porque estuvo muy bonita tu presentación y explicaste muy bien. Y muchas Yo lo gracias por dar mismo. el tiempo. Además que Me igual te sumo a eso. diste la paja como de, a pesar de que no funcionara el internet, de hacerlo de otra forma en poder explicarnos, así que bacán, de verdad. Muchas O sea, gracias. en realidad, Contra viento y marea, como diría ese Quedó weón. genial. el Lucho Jara. No, el de Pancho Saavedra, lugares que weón. hablan. Pancho Ese, Saavedra. Pancho Saavedra. Ese. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego, te salió espectacular. Pero la verdad es que, bueno, en este caso ya al Jambi yo le estoy ocupando todo el plan. No, no importa, no lo uso. Grande, Diego. Pero bueno, yo me había comprometido y bueno, ya sacamos la tarea adelante. Precariamente, pero bueno, es lo que se pudo. Sí, estuvo súper bueno. Yo igual encuentro que se entendió súper bien la clase y la hiciste igual, pues, a pesar de no tener internet. Así que de pana. Bueno. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Muchas gracias, Vale. Diego, de verdad. Dieguito, sos grande. No, tranqui. Más grande que el Gracias Diego. a todos en realidad. Sí, pues.